Muchas gracias, doctor Alejandro. Damos inicio en este momento a nuestra agenda académica. Si durante el transcurso de la jornada de hoy tienen algunas inquietudes o preguntas, la pueden formular en el chat habilitado en la plataforma. Iniciamos con la intervención del señor Mariano Berkenwald, coordinador del programa de transiciones a energías limpias para la TAM en la IEA, quien nos presentará la ponencia La integración del hidrógeno en la matriz energética latinoamericana y el rol del gas natural. Mariano Berkenwald se ha desempeñado como Manager de Estadísticas Energéticas en el Centro de Datos Energéticos de la IEA, como consultor en estrategia para Schlumberger Business Consulting y ASMET, y como analista de procesos de captura de carbono en procesos de producción de hidrógeno para Air Liquide. Actualmente lidera el análisis de la IEA sobre las perspectivas del hidrógeno en la región, entre otros temas. Bienvenido, doctor Mariano. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos desde París. Primero que nada, en nombre de la Agencia Internacional de la Energía, quería agradecer a los organizadores por esta invitación. Es como siempre un placer para nosotros participar. Y también a todos los participantes, también mandarles mucha fuerza desde aquí, desde París. Sé que la situación en Colombia en estos días es complicada, así que les mandamos desde aquí toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Hoy voy a hablar del hidrógeno en América Latina y específicamente qué papel puede jugar el hidrógeno en la matriz energética de nuestra región. El hidrógeno podemos decir que es un elemento en común en nuestro futuro energético y claramente lo podemos ver en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo que el hidrógeno está viviendo un boom como tema. Está ganando muchísimo peso en la discusión energéticas globales y pareciera que hay anuncios de nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevas medidas, tanto del sector público como del sector privado, en todas partes del mundo y en Latinoamérica también. ¿Y por qué es esto? Esto es porque el hidrógeno como vector energético es muy versátil y puede ayudarnos a solucionar una serie de desafíos energéticos. Uno de estos desafíos es la integración de más energías renovables, posibilitando, por ejemplo, las posibilidades de almacenamiento para aprovechar mejor su potencial. Hoy, por ejemplo, vemos en algunas partes de América Latina que la capacidad instalada renovable no se puede aprovechar plenamente, ya sea por problemas en la infraestructura de transmisión o por situaciones de sobrecapacidad en ciertos sistemas. El hidrógeno puede ayudar a aprovechar mejor este potencial. Por otro lado, hay mucha, digamos, potencial o mucha promesa a futuro de que el hidrógeno puede ayudarnos a disminuir las emisiones en sectores difíciles de descarbonizar, como el transporte en largos trayectos, en barcos, aviones o camiones, pero también en la industria química, en la refinación y en muchos otros sectores. Es realmente esta versatilidad que es lo que hace al hidrógeno tan interesante. También nos puede permitir mejorar la seguridad energética al diversificar esta matriz energética para atender demandas que pueden venir de múltiples fuentes que se van a ir desbloqueando a medida que progrese la tecnología. Estos usos finales pueden ser en el sector eléctrico, puede ser en la industria, en la movilidad, en las residencias, y como ven acá, incluso también en el sector eléctrico puede haber aplicaciones muy interesantes que voy a tratar de presentar en las próximas diapositivas. Sin embargo, y esto es algo que a veces se pierde un poco en la discusión actual, existen enormes desafíos para poder aprovechar el potencial del hidrógeno plenamente. Los costos de producción de hidrógeno limpio son muy altos hoy en día y tienen que ir disminuyendo. Se necesita desarrollar infraestructura para poder de alguna manera apoyar este despliegue de diferentes tecnologías. Se necesita producir hidrógeno de forma más limpia a la que se produce hoy, y se necesitan resolver barreras regulatorias existentes. De alguna manera, quizás una observación interesante en este punto es que el desafío del hidrógeno, de alguna manera, es que nosotros tenemos que preparar tanto la oferta, generando nueva capacidad de oferta, como también la demanda. Hoy esta demanda, más allá de los sectores que ya hoy usan hidrógeno, que son pocos, no existe. Las tecnologías se están desarrollando, hay muchas pruebas interesantes y hay muchas perspectivas interesantes, pero desarrollar el hidrógeno implica desarrollar nuevas capacidades de producción bajas en carbono y también implica incorporar nuevas tecnologías para que la demanda pueda aprovechar este energético.
Esto, en esta diapositiva ven un gráfico de nuestro reporte que salió hace un par de semanas sobre el camino a emisiones, emisiones netas cero para 2050. Y acá lo que es interesante es cómo vemos que desde ahora hasta 2050 la producción de hidrógeno tiene que aumentar muchísimo, un factor de 5 prácticamente. Y además de esto vemos que el porcentaje de esta generación que tiene que venir de hidrógeno bajo en carbono tiene que ir creciendo aceleradamente. Hoy menos del 10% del hidrógeno que se produce en el mundo es bajo en carbono. Esto tiene que aumentar a prácticamente 100% hacia 2050. Y como ven, a medida que pasa el tiempo en este gráfico, las columnas se ponen cada vez más coloridas, y eso es porque se van desarrollando diferentes usos del hidrógeno que van requiriendo más y más demanda, ayudándonos así a descarbonizar múltiples sectores del consumo energético. Siempre es importante recordar que vamos a necesitar todas las tecnologías para descarbonizar nuestros sistemas eléctricos. Hay mucho potencial en el hidrógeno, pero no se trata solo del hidrógeno, se trata de una serie de tecnologías para ayudarnos a descarbonizar la producción y los usos finales de energía. Vemos en esta diapositiva, que viene de otro reporte que presenta otro tipo de escenarios, pero en esta diapositiva lo que podemos ver es que el hidrógeno juega un papel en la descarbonización que necesitamos, pero también juegan un papel muchas otras tecnologías. Estas son todas tecnologías, muchas de estas tecnologías se están desarrollando todavía, así que no todo está dicho respecto a cuáles van a ser las mejores aplicaciones, las más interesantes en términos de reducción de emisiones o las más competitivas y las más útiles para cada aplicación. Hay que mantener un espíritu abierto respecto a esto y analizar cuáles son las tecnologías que van a ayudarnos más en este proceso de descarbonización, no centrándose quizás exclusivamente en hidrógeno. Vamos a hablar ahora un poco sobre América Latina, y la verdad que esta invitación nos vino muy bien en el cronograma porque justamente ahora estamos trabajando en un reporte sobre las perspectivas de hidrógeno en América Latina a 2030. En el marco de este trabajo tuvimos la suerte de poder hablar con el gran equipo del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. También pudimos hablar con Ecopetrol para informar un poco más nuestro análisis, y estamos trabajando de manera muy estrecha con los gobiernos de 10 países de la región, entre ellos Colombia, para entender mejor la situación del hidrógeno y poder dar recomendaciones útiles a futuro para la región. Entonces, hablemos ahora un poco de América Latina. Yo tengo la sensación de que cuando se habla en hidrógeno en América Latina, hoy se cree que estamos empezando de cero, que esto es algo que va a aparecer. La realidad es que hoy en América Latina se producen y se consumen más de 4 millones de toneladas de hidrógeno por año. Estos son datos de 2019. Esta generación viene casi exclusivamente de gas natural y sin captura de dióxido de carbono. Esto quiere decir que las emisiones que vienen del dióxido de carbono, de la producción de hidrógeno actual, son muy importantes. De hecho, estimamos que son más de 35 millones de toneladas de CO2 por año. Esto es equivalente a todos los autos en Colombia, o más. Para dar una escala de la magnitud de la generación de hidrógeno hoy. Esta producción hoy está concentrada en hubs industriales. Por ejemplo, los que se encuentran alrededor de puertos. En el caso de Colombia, un ejemplo de esto es Cartagena. En Cartagena, donde hay una gran refinería de Ecopetrol, pero también creemos que hay un poco de producción de amoníaco cerca. Este tipo de situaciones se suele dar en diferentes partes de Latinoamérica. Algo importante y quizás sorprendente para saber sobre cómo se produce y se consume hoy el hidrógeno en Latinoamérica es que en Colombia serán alrededor, daremos más datos en el futuro con el reporte, pero alrededor de 150 kilotoneladas, miles de toneladas, es decir, un 4% de la generación regional. Casi el 50% está en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago es, por mucho, el mayor productor de hidrógeno en Latinoamérica al día de hoy. A nivel regional, 1/3 del hidrógeno que se produjo fue utilizado en refinerías, para hidrotratamiento y también para desulfurización de combustible. En países como Colombia o como Ecuador o como México, donde los grados de crudo tienden a ser más altos, los requerimientos para desulfurización también tienden a ser más altos. Otro tercio se utilizó para la producción de amoníaco, NH3.
El amoníaco después es usado sobre todo en los sectores de la minería como explosivo y en el agro como fertilizante. Hay varios tipos de fertilizantes que se producen a partir del amoníaco. Algunos tienen emisiones asociadas directamente como la urea. La urea se produce usando amoníaco y CO2, y cuando se usa la urea en el campo, este CO2 se libera. Hay otros compuestos que no tienen esta particularidad. El tercio restante se reparte entre la producción de metanol, que es otro químico de base, que se usa sobre todo en Latinoamérica como aditivo en los combustibles, es decir, que genera emisiones que vienen de combustibles fósiles, y otra parte viene de la industria siderúrgica, y específicamente de la industria siderúrgica que usa un proceso de reducción directa del hierro. Este es un proceso que se usa en la siderurgia, no en Colombia, hasta donde sabemos, pero se utiliza en México, en Argentina, en Trinidad y Tobago y en Venezuela. Algunas particularidades de América Latina, y en mi papel en la agencia es algo que no me canso de repetir. América Latina hoy tiene una generación eléctrica baja en emisiones relativo al promedio global. Creo que estamos en más de 50%, mientras que en el resto del mundo será un 35%. Esto ustedes en Colombia lo saben muy bien, es por la importancia que tiene la hidroelectricidad en nuestra región, pero de alguna manera configura un punto de partida diferente al resto del mundo, porque si bien es verdad que queda mucha electricidad por descarbonizar en la región, quizás esto es menos desafiante que en otras partes del mundo. Y sobre todo lo pienso en un país como Colombia. Esto significa que hoy las emisiones que vienen de usos de combustibles en América Latina están concentradas en el sector del transporte, y también en la industria. Y esos usos y esos sectores contienen muchos usos difíciles de descarbonizar. Es por eso que el hidrógeno viene como una de las alternativas para ayudarnos a encarar estos desafíos. El hidrógeno puede cumplir un papel interesante en aquellos sectores que no son fáciles de electrificar. Y ahora entraré en más detalles en las próximas diapositivas. Para el sector eléctrico, el hidrógeno puede jugar a futuro un papel muy interesante de permitir almacenamiento de energías renovables en una forma que pueda ser aprovechada en el momento que el sistema las necesita. De diversas maneras. Hay lugares donde se investiga mucho usar ya sea hidrógeno o amoníaco producido a partir de hidrógeno junto a combustibles fósiles en turbinas para generación termoeléctrica. También hay aplicaciones que usan celdas de combustibles para inyectar esta electricidad en la red eléctrica. Estas son oportunidades, digamos, en el mediano plazo, en el largo plazo. Pero hoy, en América Latina, también existen oportunidades que están asociadas con algo de menor escala, pero con mucho peso para el desarrollo socioeconómico de la región, que son las zonas no interconectadas. Las islas o las regiones remotas de varios países de la región hoy tienen redes eléctricas desconectadas del sistema nacional, como ustedes bien saben en Colombia. En estos lugares la generación eléctrica casi siempre depende del diésel, con costos marginales altísimos, y esto genera costos que en general son repasados al conjunto de los consumidores nacionales que subsidian de alguna manera las zonas no interconectadas. En estos casos, el hidrógeno y en aplicaciones de pequeña escala podría hoy ya ser prácticamente rentable y ayudar a proporcionar mediante una combinación de energías renovables y almacenamiento, por ejemplo, de baterías y de hidrógeno, energía renovable estable o más estable que si solo fuera generación renovable para estos sistemas aislados, y de hecho ayudar a reducir los costos. Entonces, yo creo que hay un trabajo para hacer ahora en la región, que es identificar estas primeras alternativas. No solo esta aplicación en particular del sector eléctrico, sino en todo el sistema energético, investigar dónde están las oportunidades para empezar. Y para terminar sobre este tema de las zonas interconectadas de las islas, hoy en Latinoamérica hay proyectos que se desarrollan en varias partes de la región sobre esto. Proyectos en Barbados, en México, en el sistema de Baja California Sur, y en algunas otras partes de la región. Ahora, ustedes bien saben que hay muchas maneras de producir el hidrógeno, y cada una de estas maneras viene con un nivel de emisiones asociadas. En la discusión normal se suele hablar de colores, se suele hablar de hidrógeno verde, azul, gris, rosa, amarillo, blanco, hay de todos los colores, el arco iris del hidrógeno.
Nosotros hablamos más bien de hidrógeno bajo en carbono e hidrógeno alto en carbono. En el gráfico que pueden ver a la izquierda de la diapositiva, que viene de una publicación nuestra del 2019, El futuro del hidrógeno, que recomiendo mucho, podemos ver cómo son las emisiones asociadas a las diferentes rutas. En países como hay algunos en Latinoamérica, como Costa Rica, Paraguay, Uruguay, donde prácticamente el 100% de la generación es renovable, usar electricidad de la red para producir hidrógeno por electrólisis ya es una alternativa verde. Pero esto no es el caso en general. Si uno usa electricidad de la red para producir hidrógeno, en muchos casos estamos produciendo más emisiones de lo que se emite hoy usando gas natural sin captura de dióxido de carbono. Así que hay que considerar muy bien estas oportunidades locales y asegurarse de que ese hidrógeno sea bajo en carbono. A medida que se vaya desarrollando esta industria y que los volúmenes que se requieran sean mayores, esto requerirá ciertamente muchas inversiones en renovables para poder soportar esta capacidad de generación de hidrógeno. Pero bueno, muchas alternativas, y para países en América Latina productores de hidrocarburos como lo es Colombia y otros países de la región, ciertamente el hidrógeno bajo en carbono a partir de recursos fósiles, carbón, gas natural, puede jugar un papel sobre todo en el mediano plazo, como una transición. Ven a la derecha un gráfico que preparamos para un artículo que lanzó la agencia sobre hidrógeno en América Latina, donde podemos ver podemos ver varias cosas acá. Una de las cosas que podemos ver es que a mediano plazo, efectivamente, el hidrógeno a partir de gas natural con captura de carbono puede ser competitivo en muchos casos contra el hidrógeno a partir de energía solar, por ejemplo. Pero realmente el factor que más pesa en el costo es el costo del suministro, ya sea de electricidad o de combustible. Así que la habilidad de generar hidrógeno bajo en carbono competitivo depende en gran medida de los precios que se alcancen. Un comentario también sobre algo que ven en este gráfico, y es el costo de la captura de carbono. Vemos que en los casos donde hay una precificación del dióxido de carbono, el hidrógeno con captura se vuelve competitivo frente al hidrógeno sin captura. Y esto es un tema crucial. Si el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de carbono va a ser una realidad en la región, tiene que serlo relativamente rápido. Para que un proyecto de captura prospere se necesita escala, se necesita inversión, y la ventana de oportunidad empieza pronto. Así que hay que priorizar la captura de carbono si esta es una alternativa tecnológica que se considere seriamente. Como decía, una de las razones por la que vemos que en el largo plazo y en el mediano plazo el hidrógeno a partir de renovables se vuelve más competitivo es por la caída en los costos de la energía eólica y de la energía solar. En este mapa, que también viene de esta publicación Future of Hydrogen, podemos ver que en América Latina tenemos regiones donde se cree que el hidrógeno puede alcanzar costos de producción muy competitivos en el largo plazo. De menos de $2 por kilogramo de hidrógeno, eso es muy competitivo. Lamentablemente no se puede hacer zoom en este gráfico, eso es algo que que estamos preparando para el reporte de América Latina, pero si pudiéramos hacer zoom en Colombia, lo que se vería es que hay variabilidad en el potencial de las regiones, pero que hay regiones con muy buen potencial, como la región de La Guajira. Entonces, la caída en estos costos permitirá que las regiones con mejores condiciones puedan producir hidrógeno bajo en carbono a partir de electricidad renovable muy competitivo. Ahora, algunas oportunidades en la próxima década que quería mencionar por acá. Y me voy a detener en un par de ellas. Y estas son oportunidades para generar demanda, crear demanda y sostener esta demanda de hidrógeno bajo en carbono, empezando con lo que hoy existe, las infraestructuras existentes. Como les dije hoy, los hubs industriales, los polos industriales, son donde hoy se produce casi todo el hidrógeno, sobre todo en la región. Esta demanda que hoy ya existe debería ser prioritaria para la descarbonización, porque nos saca una de las dificultades. Si nosotros apuntamos a usos nuevos del hidrógeno, tenemos que asegurarnos que se cree la demanda y que se cree el suministro para abastecer esta demanda. Si la demanda ya está, esta es una oportunidad para descarbonizar mediante diferentes mecanismos de apoyo.
a esto. Así que en los hubs industriales ciertamente hay oportunidades, en particular respecto al hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de carbono. El retrofit desde instalaciones existentes de producción de hidrógeno, incorporar captura, es algo posible y tecnológicamente bastante maduro. Eso no es el caso de muchas de las otras tecnologías, así que ahí hay una oportunidad importante para tomar una acción en el corto y mediano plazo que puede tener consecuencias grandes en las emisiones. Otra oportunidad que existe en muchas partes del mundo y que muchos países miran con atención es la importancia de las redes de distribución de gas natural, las redes de transmisión y distribución de gas natural. Y ahí podría haber una oportunidad, pero es muy difícil generalizar y decir en las redes de gas se puede inyectar hasta tal porcentaje de hidrógeno. Eso realmente depende mucho de las características constructivas de la red y de las características de la demanda. ¿Qué tipo de equipamientos usan las casas en Colombia, la industria en Colombia, la generación eléctrica, y cuál es la tolerancia de esas tecnologías a recibir hidrógeno? Esto se tiene que estudiar en detalle antes de proceder con esto. Otra característica es que en general se cree que las aplicaciones residenciales son las que están más preparadas para tolerar mayores volúmenes de hidrógeno. Y esto es verdad en general, pero tiene algunas particularidades. Y una de ellas es que en Latinoamérica hay pocos lugares donde la demanda de gas natural residencial sea muy alta a niveles en los que este tipo de usos serían competitivos en el largo plazo. En la mayoría de los países que usan gas natural residencialmente, la demanda es esencialmente de calentamiento de agua, de cocción, un poco de calefacción de espacios. En las geografías donde hay mucha demanda de calefacción son donde se cree que pueden ser más interesantes. Y en Latinoamérica eso, habrá algunas regiones de Colombia que lo tengan quizás, y sobre todo en la Patagonia Argentina, donde hay redes de gas muy desarrolladas. La movilidad claramente tiene que ser, y ya es el foco de la atención de muchos de los tomadores de decisiones en América Latina, y esto tiene sentido, porque a largo plazo estas son de las emisiones más difíciles que vamos a tener que afrontar, y el hidrógeno puede tener nichos a futuro en el transporte aéreo, en el transporte marítimo y también en el transporte carretero, sobre todo el de largo plazo, que es más difícil de electrificar. El tiempo dirá si esto es la mejor solución para los camiones o si la electrificación directa es mejor. Pero en cualquier caso, desarrollar la demanda de movilidad es algo muy lento. En el sector industrial habrán un par de plantas de producción de acero en la región. En la movilidad hay cientos y miles de camiones, de buses, de autos. Así que cambiar todo esto es algo que toma más tiempo. Y esto tiene que ser acompañado, como es el caso para la movilidad eléctrica, de un despliegue de infraestructura muy importante para acompañar esto. Así que esto es un desafío. A largo plazo, el comercio internacional de hidrógeno podría despegar. Puede ser que para finales de esta década veamos los primeros cargamentos de hidrógeno cruzar el Atlántico, cruzar el Pacífico o ser exportados. Así que es importante empezar a establecer estos puentes con mercados que en el futuro pueden ser importadores o exportadores de hidrógeno, dependiendo de cómo se posicione cada país, para empezar a establecer estos vínculos y trabajar juntos. Algunas ideas, y con esto para ir terminando. Las hojas de ruta y las estrategias nacionales, y escuchamos al ministro comentar que están preparando la hoja de ruta de Colombia para publicar en el segundo semestre de este año, son importantísimas porque permiten orientar el desarrollo del sector hacia los usos que son más estratégicos para cada país. Identificar también oportunidades a corto, medio y largo plazo. También son cruciales los mecanismos de vinculación entre el sector público, privado y tecnológico. Y esto porque permite acelerar el despliegue, pero también porque este tipo de vinculación es la mejor oportunidad que tenemos como región de crear cadenas de valor regionales, internacionales, nacionales, que tienen que aparecer en la región para soportar el desarrollo de este nuevo vector energético. Si pensamos que una parte de la movilidad va a ser en base a hidrógeno a futuro, necesitaremos mecánicos especializados, necesitaremos insumos. Esto es algo que también releva un poco de la política industrial de cada país desarrollarlo. Hoy por hoy, y esto creo que lo comenté varias veces,
Muchas de las tecnologías necesarias no están maduras o no están comercialmente disponibles, y si lo están, es con un costo altísimo. Así que un foco temprano hoy en investigación y desarrollo y en proyectos pilotos es importantísimo para poder ir disminuyendo estos costos y también encontrar respuestas, desarrollar soluciones a problemas que son locales. Hay problemas energéticos que tiene Colombia o que tiene la región, y diferentes sectores de la economía que tendrán diferentes necesidades de descarbonización que pueden ser investigados para encontrar soluciones, para desarrollar el sector de la manera que contribuya más al desarrollo nacional y al desarrollo de las personas. También es importante en esta misma línea la capacitación de recursos humanos para no encontrarnos a futuro con cuellos de botella de falta de profesionales capacitados en el sector. Este tipo de medidas hay que tomarlas lo antes posible para poder adelantarnos un poco a estos desafíos. Y una última idea, quizás para terminar: la descarbonización del transporte de carga carretero, camiones, sobre todo considerando las largas distancias que se tienen que transcurrir en Latinoamérica, tanto doméstico como internacional, esto puede ser una oportunidad. Yo creo que todos los países de la región miran las oportunidades en movilidad con mucho interés, y todos los países van a afrontar desafíos similares: el despliegue de la infraestructura, el desarrollo de la regulación, las normas técnicas. Yo creo que tenemos la oportunidad como región de colaborar, de poder hacer avanzar de manera compartida, y esto tiene particular sentido en el tema de movilidad. Hay que pensar que un camión que viaja desde México a Panamá tiene que atravesar muchas fronteras, y para poder operar, tiene que poder encontrarse con estaciones de carga compatibles, tiene que poder circular en las rutas de esa serie de país. En el cono sur, en Chile, en Argentina, en Brasil, las distancias de cualquier traslado internacional son altísimas, y hay mucho flujo de mercaderías a través de esas fronteras. Ahí puede haber a futuro una oportunidad para coordinar a nivel regional y desarrollar algunas soluciones. Los dejo con esta reflexión. Esta década que empieza ahora va a ser fundamental para que la región se posicione en el hidrógeno de la mejor manera posible para el momento del despliegue a gran escala del hidrógeno que vendrá probablemente más tarde. Hay mucho que podemos hacer ahora para estar preparando el terreno, pero no es mañana que va a venir el hidrógeno y nos va a solucionar todos los problemas energéticos. Hay potencial, hay que trabajar y hay que colaborar también internacionalmente con el resto del mundo para poder avanzar en este tema. Y los dejo con esto. Como comenté, en agosto vamos a estar publicando un reporte específico a Latinoamérica, hacia mediados de agosto creo, y en septiembre también vamos a estar publicando nuestro primer Global Hydrogen Review, un reporte con foco global que va a estar mirando los desarrollos del hidrógeno en tecnologías, mercados y proyectos en todas partes del mundo. Así que los esperaremos en ese momento para compartir más resultados. Muchas gracias.